Hola, buenas tardes. Se me fue otorgado el capítulo llamado Una breve historia del psicoanálisis a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue escrito por André Green en el año 2005. Este capítulo principalmente se basa en cómo el autor nos cuenta una breve historia, bien dice el título, en la que trató de ordenar fragmento por fragmento lo que vendrían siendo los hechos ocurridos posguerra, con el fin de darle una coherencia a todos los hitos que marcaron el psicoanálisis después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el autor centra sus observaciones principalmente en cuatro regiones que vendrían siendo Norteamérica, Sudamérica, Inglaterra y Francia. Dentro de este texto, la migración juega un papel bastante importante debido a que, contexto de guerra, diversos autores tuvieron que emigrar de sus países de origen y establecerse en nuevos países, y esto obviamente modificó el equilibrio demográfico de ese entonces y logró que el psicoanálisis se diversificara por varios lugares. Entonces el texto obviamente tiene fuertes tintes socioantropológicos y se aventura principalmente en cómo las sociedades se ven afectadas por los avances y los cambios que está teniendo el psicoanálisis alrededor del mundo. Lo principal de la evolución post-freudiana se basa principalmente en que la comunidad psicoanalítica de ese entonces comenzaría a proponer nuevas teorías a las que Freud plantó en su momento, como también hay psicoanalistas que proponen mantener el psicoanálisis de Freud. Aquí es donde sale lo que vendrían siendo los extensores de la historia y los modificadores de la historia, que son dos contrapartes dentro de una misma corriente del pensamiento. Bueno, y debido al corto tiempo que tengo dentro de esta cápsula, me voy a centrar principalmente en mencionar a dos autores que a mi criterio vendrían siendo los que tienen más importancia dentro de este escrito, siendo la primera Melanie Klein y el segundo Wilfred Bion, dos personas que les tengo bastante cariño. Bueno, Melanie Klein, partiendo con ella era discípula de Freud y una de las autoras más relevantes dentro del campo del psicoanálisis. Fue conocida por ajustar el método psicoanalítico al trabajo con niños, además de darle un enfoque que estaba centrado en cómo el individuo se relaciona con los objetos, entendiendo objetos a personas, obviamente. Bueno, esta teoría es bastante famosa y se llama teoría de las relaciones objetales. Esta teoría principalmente establece en cómo el sujeto se relaciona con el medio a partir de sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas que son permanentes en la conciencia de las personas y eh, condicionan sus relaciones a futuros con sus pares. Bueno, se basa principalmente en la internalización de las experiencias vividas y en donde se originan en base a ellas la estructura psíquica del sujeto, como habíamos hablado antes. Y así la configuración psíquica estaría basada en cómo se ha relacionado e internalizado la interacción con los objetos. Así que obviamente los aprendizajes pasados tienen mucha importancia para Melanie Klein, a diferencia de la corriente biologicista que principalmente nos proponía que el aprendizaje siempre iba ligado a los genes, se defendía mucho en eso. Ahora pasando a Bion, que si bien están dentro del mismo campo de estudio, tienen bastantes diferencias y eso es bueno también, sinceramente, siento yo, porque eso igual hace avanzar mucho más al campo de la ciencia. Bueno, Bion, para dar una pequeña como biografía, fue un médico y un psicoanalista de origen británico, quien principalmente su gran labor o su gran hito que tuvo fue su trabajo de reformular la teoría kleiniana, de la cual oímos un poco hace unos minutos. Bueno, su trabajo principalmente comienza desde sus estudios con los soldados que se vieron afectados por estrés postraumático o traumas que fueron generados después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando Bion eh, comienza, luego de estar estudiando un tiempo con ellos, comienza a tomar más notoriedad cuando ocupa la teoría de Melanie Klein y la aplica para estudiar los estados psicóticos de sus pacientes, con la gente que él trabajaba. Bueno, debido a estos trabajos, obviamente amplió diversos conceptos dentro del psicoanálisis, como vendrían siendo la identificación proyectiva y las dos posiciones, que sería la esquizoparanoide y la depresiva. Lo siento.
También tuvo avances muy importantes dentro de la teoría de la psicosis y de lo que vendrían siendo las estructuras psicóticas. Otro punto importante a recalcar es que fue un pionero en elaborar una teoría del pensamiento para la teoría kleiniana, que ese era como el principal punto en el que Bion no estaba de acuerdo con la teoría que estaba planteada antes. Entonces, esta es la gran reformulación que le hace, le crea una teoría del pensamiento a la teoría kleiniana y propone principalmente a la experiencia emocional como el principal núcleo de esta teoría. Bueno, obviamente, esto es otro punto bastante importante, que todos los postulados que Bion desarrolló y publicó en ese entonces pasaron primero por manos de Freud. O sea, Freud fue los revisó y les dio el visto bueno si podían ser entregados o no. Bueno, esto obviamente causó que muchos no kleinianos se adhirieran a Bion y sus postulados y se lograra dentro de la comunidad psicoanalítica una re- reencaminación, por así decirlo, a lo que vendría siendo el psicoanálisis clásico, que era el psicoanálisis que Freud planteó en su momento y que se estaba viendo opacado obviamente por nuevas teorías. Muy importante este señor, la verdad. Bueno, y sin nada más que agregar y esperando que tenga una buena tarde, me despido. Adiós.